Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. En ingeniería los números complejos no se excluyen. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en realizar un algoritmo que permita descomponer un número en sus factores primos. Recuerde que los factores primos de un número son los múltiplos del número. Así, los factores primos del 4 vienen a ser el 2 y el 1. Recuerde cuando usted estaba en el colegio, cómo descomponía usted un número en sus factores primos, ¿cierto? Usted cogía una hoja, un lápiz y usted trazaba una línea vertical. Al lado izquierdo ponía el número, ¿sí? Por ejemplo, el 9. Y al lado derecho ponía entonces los múltiplos, ¿sí? Es decir, los factores primos. Entonces, el múltiplo del 9, el 3, entonces lo pone al lado derecho. Luego usted decía, la tercera de 9 es 13, entonces ese 3 va al lado izquierdo debajo del 9. Y luego usted entonces ya encontraba un múltiplo pero del 3. Luego usted decía el múltiplo del 3 viene a ser el 3 y lo pone al lado derecho. Luego usted decía nuevamente tercera de 3, 1, y ese 1 va al lado izquierdo. Y así sucesivamente usted hallaba los factores primos, descomponía un número en sus factores primos, es decir, en sus múltiplos. Al lado derecho iban los múltiplos y al lado izquierdo los números que se actualizaban. Cuando usted decía tercera de tal número, en sí lo que estaba haciendo era una división, ¿cierto? O cuando usted decía mitad de tal número, lo que está haciendo es una división por 2 también. Entonces esa metodología la vamos a usar en este programa. Supongamos que le damos el número 9 nuevamente, ¿cierto? Y que vamos a hallar a descomponer el 9 en sus factores primos, es decir, vamos a mostrar los múltiplos del 9. ¿Cuál es la lógica de este algoritmo entonces? Vamos a buscar números entre el 2 hasta el 9 y preguntar por cada uno de ellos cuál es múltiplo. Si encuentra un múltiplo, lo imprime y luego el número lo actualiza con la división. Es decir, al número 9 le va a llevar el 9 dividido ese número que es múltiplo. Así como hacemos con la hoja y papel. Entonces es muy sencillo. Planteamos la solución en un programa de 15 líneas. En la línea 5 a una variable x le asignamos 2. Ese 2 lo convertimos a entero, es decir, hacemos un casting. Recuerde que un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. En este caso, ese 2 lo estamos convirtiendo a entero. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Entonces, ¿de qué tipo de datos serán? Según el dato que almacene. Si usted a una variable le asigna texto, entonces esa variable será de tipo string. Pero si usted a una variable le asigna número, Python no lo representa inmediatamente como entero, no, usted lo tiene que convertir a entero, como se observa en la línea 5, para poder efectuar operaciones aritméticas con esa variable. Mire que en la línea 5 esta instrucción termina con punto y coma. Recuerde que usted puede poner o no el punto y coma en Python. En la línea 6 a la variable número le va a asignar el entero o el casting entero de un valor que el usuario ingrese. Este valor el usuario lo va a ingresar después de ver el mensaje de favor ingresar el número a calcular factores primos. Mire que esto se hace usando el método input. El método input permite entonces obtener datos de entrada del usuario. ¿Cómo se usa? Muy sencillo, se pone el método input y entre comillas dobles el mensaje que el usuario va a ver. Cuando se ejecute, el usuario va a ver el mensaje, va a presionar, va a ingresar los datos y al presionar enter, este valor se va a ir a la variable número. Pero primero, obviamente, se va a hacer el casting a entero porque el método input está dentro del casting a entero y se lleva luego a la variable número para forzar que la variable número sea también de tipo entero.
En otras versiones de Python se usa el método raw input para entrada de datos, pero viene a funcionar igual que el método input. Entre las líneas 8 y 15 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while. La condición es mientras el número sea diferente a 1, entonces va a ingresar al ciclo. Mire aquí algo importante. Después del ciclo van dos puntos, ¿cierto? Y otra cosa que se puede notar es que entre las líneas 10 y 14 van unas líneas de código, pero estas líneas tienen la particularidad de que tienen un tabulador con respecto al ciclo while. Entonces, los ciclos y las sentencias condicionales en Python, sus bloques de código, de bloques de líneas de código, no se ordenan por llaves, sino por tabulaciones. Recuerde que en otros lenguajes un ciclo while, por ejemplo, va en 3 llaves y todas las líneas del código que pertenezcan al ciclo while van en 3 llaves, ¿cierto? Una llave de apertura y una llave de cierre. Aquí en Python no, en Python simplemente aquellas líneas que pertenezcan a un ciclo van a llevar tabulación con respecto a ese ciclo. Y que luego del ciclo se va a poner 2 puntos, igual si es una sentencia condicional. Entonces dentro de este ciclo, entre las líneas 10 y 15 precisamente vemos una sentencia condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar 2 o más caminos alternativos en un programa. Observe la estructura de una sentencia condicional. Mire, se pone la condición, luego 2 puntos y luego las líneas que pertenezcan a dicha sentencia entonces van a llevar tabulación. Es decir, las líneas 11 y 12 van a pertenecer a la condición de la línea 10, es decir, en caso de ser cierta la condición de la línea 10, las líneas 11 y 12 se van a ejecutar, pero si no, se van a ejecutar la línea 15, que es la línea del else, es decir, del si no, y el else también lleva 2 puntos. Entonces línea 10, si número módulo x es igual a 0, en caso de ser cierto, línea 11 imprima la variable x y un espacio en blanco. Y línea 12, a la variable número le va a asignar número dividido x. Observe entonces acá que estamos usando precisamente lo mismo que hacemos cuando hallamos a papel los factores primos, los múltiplos de un número. El operador módulo de la línea 10 permite identificar el residuo de una división. El residuo de una división entonces permitirá saber si dos números son o no múltiplos entre sí. Así por ejemplo, si el residuo entre 5 dividido 3 sería de 2, pero el residuo entre 4 dividido 2 sería de 0. Eso quiere decir que el 4 y el 2 son múltiplos. Como estamos hallando factores primos a un número, nos interesa saber cuáles son los múltiplos de ese número. Por eso preguntamos si el número que leímos módulo x es igual a 0, quiere decir que es una división exacta, o sea que el residuo es 0, o sea que los dos números son múltiplos. Si son múltiplos, entonces en la línea 11 imprimimos el número. Mire que en la línea 11 usamos el método print. El método print lo que hace es imprimir un mensaje en la consola para que se visualice a través de la pantalla. Se puede imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles y las variables, si no son de tipo string, entonces se deben de convertir a string, es decir, se hace un casting a string. En este caso se observa que la variable x, que es de tipo entero, se debe de pasar a string para poderlo visualizar usando el método print. Y en la línea 12 vemos que a la variable número se le actualiza con la división del número o número múltiplo que se acabó de encontrar. Y entonces se observa que en la línea 15 se incrementa la variable x, es decir, a x le asigna 1, en caso de que la x no sea un múltiplo del número a leer.
Esta fue la tutoría del ejercicio, realizar un algoritmo que permita descomponer un número en sus factores primos. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.